ella. Es graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en cooperación internacional, migraciones, extranjería y asilo, a través de un máster de acción solidaria internacional y de inclusión social de la Carlos III de Madrid. Tiene también formación complementaria en mediación cultural con perspectiva de género e intervención comunitaria en contextos de diversidad cultural. Ha trabajado con Cruz Roja, también con CEAR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y ahora mismo ocupa el puesto de referente nacional sobre trata en la Fundación Cruz Blanca. Así que, Carmen, cuando quieras. Hola, pues muy buenos días a todas. En primer lugar, quería daros las gracias a vosotras porque al final somos muchas entidades pequeñas o más pequeñas, medianas o más grandes que trabajamos en el día a día, pero es verdad que no tenemos pues la experiencia o la capacidad para contar todo esto que vivimos. Entonces pues siempre es de agradecer muchísimo que entidades tan grandes y con tanto calado como Amnistía Internacional pues que se interesen por nuestro trabajo. Lo que os quiero contar un poco hoy es en línea de lo que ya he ido escuchando, pues que ha salido en el juego, lo que ha ido contando Virginia, pues nuestra experiencia real en el día a día, ¿vale? Entonces luego si veis que hay cosas quizás más técnicas y más teóricas que no hablo y que os interesan, pues lo podemos ver luego en las preguntas o os puedo mandar bibliografía o lo que sea, pero creo que lo interesante era pues el valor añadido, eso de lo que vemos en el día a día. Entonces, Aida, si puedes pasar a la siguiente diapositiva y a la siguiente también. Gracias. Bueno, Fundación Cruz Blanca, porque entendáis un poco cómo trabajamos, es una entidad privada que nace de una congregación religiosa y desde el año 2004 venimos trabajando con un programa de atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata de seres humanos. Este programa en un primer momento se articula en torno a las unidades móviles, que son las unidades de atención en calle, que es un poco el modelo de trabajo que siguen más o menos todas las entidades que trabajamos en esta materia. ¿Por qué? Pues porque, como ya se ha venido diciendo a lo largo de la mañana, la trata con fines de explotación sexual en contextos de prostitución es quizá dentro de esta realidad tan invisible que es la trata de seres humanos, pues el ámbito que es un poco más visible, pues porque aunque muchas veces no nos damos cuenta cuando paseamos por la calle, pues está en nuestro día a día, ¿no? En los clubs, pues si alguien trabaja en un polígono puede ver las mujeres que ejercen allí, en pisos privados, etcétera. Entonces, este trabajo quizá, por decirlo de alguna manera, es el más sencillo o es el que tiene una intervención más fácil porque son mujeres que ya están sufriendo esa explotación, ¿no? Entonces, al llegar a ellas, si bien es cierto que tenemos las dificultades habituales de personas que se encuentran en una situación de trata y que no podemos acceder tan fácilmente a ellas, sí que partimos de que ya son conscientes en muchos de los casos de esa situación de riesgo que viven, de esa situación de explotación. Luego igual pues nos encontramos con los miedos que tienen a denunciar, las deudas que tienen que saldar y como decían pues también las dificultades que hay desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que identifiquen a las personas que, como ya se ha dicho anteriormente, en años anteriores más de 9.000 mujeres habían sido detectadas en situación de riesgo y apenas más de 100 habían sido identificadas, ¿no? Entonces, a través de este programa de acercamiento contactamos con las mujeres, después pasan a un programa de mediación en las que poco a poco pues, vamos conociendo un poco más sus historias, a través de acompañamientos que nos van solicitando. Pues, muchas veces son en temas sanitarios, jurídicos, mucho apoyo emocional y atención psicológica y luego realizamos pues, otras acciones de formación y sensibilización. Sin embargo, si hay algo, bueno, hay dos aspectos un poco que caracterizan el trabajo de Fundación Cruz Blanca o que lo diferencian un poco de otras entidades, es que por un lado somos la única entidad especializada en atención a hombres víctimas de trata de seres humanos, ¿vale?
dentro de todos los pisos de acogida que hay en España, de las distintas entidades, contamos con 6 plazas de acogida para hombres víctimas de trata, que aunque hemos visto que es un porcentaje minoritario, pues es una realidad también que existe y a la que queremos también pues dar respuesta. Y luego, por otro lado, más en relación al informe de Amnistía, somos una de las entidades que están especializadas en la detección de situaciones de trata en frontera sur. Si puedes pasar ahí a la diapositiva. Vale. Bueno, decimos que tenemos este foco, ¿no?, en frontera sur porque pues precisamente uno de los sitios donde la congregación de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca empieza a trabajar es en Ceuta y en Marruecos. Entonces tenemos una larga trayectoria de trabajo en estos enclaves que son determinantes para conocer las distintas rutas de la trata de origen subsahariano hacia España. Entonces, nosotras comenzamos el trabajo en Tánger con las mujeres migrantes que están allí viviendo y con otras congregaciones religiosas y otras entidades que trabajan en la ciudad, pues nos vamos organizando en torno a talleres donde vamos conociendo a las mujeres y vamos haciendo ya una primera detección de indicios. Esto supone que cuando las mujeres llegan a Ceuta, o cuando algunas de esas mujeres consiguen llegar a Ceuta e ingresan en el centro de estancia temporal para inmigrantes, partimos con la ventaja de que ya las conocemos y ellas ya conocen nuestro trabajo de antes. Como os podéis imaginar, la situación de los CETI y las condiciones en las que están no son las propicias para establecer un vínculo de confianza con las personas que trabajan allí, y gracias a ese primer contacto previo que hemos tenido o que nos conocen de otras personas que han pasado también por esa situación antes, nos es un poquito más fácil acceder a ellas. En el CETI de Ceuta el trabajo que nosotras realizamos es de talleres tanto a mujeres solteras como a familias que son principalmente de origen magrebí y con el colectivo LGTBI, que como ha salido antes en las preguntas también quería hacer algunos apuntes, y realizamos talleres de diversa índole que nos permiten de una manera más informal poder ir conociendo sus viajes y detectar esos signos de trata, porque como decíamos, es imposible que cuando tú llegas de un viaje largo en el que como mujer has sufrido numerosas situaciones de violencia sexual, de extorsiones, de explotación, te hagan una entrevista a una persona, pues una funcionaria o una trabajadora social que trabaja en el CETI y que tú te abras y le cuentes eso, ¿no? Entonces, pues va a ser más fácil a través de distintos talleres en los que se aborden otras dinámicas poder ir pues uniendo este puzzle que es la trayectoria vital de las personas. Después del CETI, como sabéis, cuando dan paso a estas personas a la península, son acogidas en programas de atención humanitaria o de protección internacional en función del perfil. Y en Fundación Cruz Blanca disponemos también de varias plazas de acogida especializadas en atención a posibles víctimas de trata dentro del programa de atención humanitaria. Con lo cual ya hemos ido recogiendo pues, distintas experiencias y contactando con ellas a lo largo del viaje, y en principio debería ser un poco más fácil en estas viviendas que tenemos de detección hacer ese trabajo de autoidentificación. La realidad es que pues muy pocas mujeres que han pasado por nuestros recursos a lo largo de estos años de trabajo se han quedado y se han autoidentificado como víctimas de trata, porque como decimos, si bien es cierto que cuando trabajamos en los contextos de prostitución son mujeres que ya han vivenciado esa explotación, las mujeres principalmente subsaharianas con las que trabajamos en estos itinerarios son mujeres que han sufrido mucha violencia y explotación en el camino, pero no han sufrido la explotación cuando han llegado a España, o en principio no han sufrido esa explotación y no son conscientes de la situación de riesgo a la que se enfrentan. En este sentido, ellas ven todas las vivencias y muchas veces las verbalizan como un peaje a pagar, pero piensan que ya una vez aquí pues todo va a ser diferente. Entonces, hemos cambiado un poco nuestro foco o nuestra manera de trabajar, porque los equipos, pues al final, cuando veían que llegaban mujeres, se iban a los 15 días y sabíamos que iban abocadas a la explotación, se sentían muy, muy frustrados de qué estamos haciendo mal. Entonces, la opción que hemos decidido, desde la que hemos decidido trabajar, es desde la generación de ese vínculo de confianza.
nosotras les damos toda la información que tenemos y les damos todo el apoyo, porque si ellas quieren continuar con su proceso migratorio, vamos a apoyar ese proceso migratorio y cuando se encuentren en esa situación de explotación, si es que llega, que sepan que pueden volver a contactar con nosotras. Y de hecho, es lo que estamos viendo, que al final, si actuamos como un agente policial, de que no puedan salir de casa, que no tengan teléfono, que les estemos sometiendo constantemente a entrevistas, al final se cierran, se van y no quieren volver a saber nada de nosotras. Sin embargo, si lo que hacemos es facilitar esos procesos y ganarnos su confianza, pues lo que hacemos es que puedan volver a nosotras. Entonces, de hecho, por ejemplo, esta semana se puso en contacto una mujer jovencita de origen guineano que se encontraba en Lyon y escribió a la compañera de fundación en el CETI que por favor la ayudásemos a salir de allí, que entendía que su vida no corría peligro en estos momentos, pero que estaba en un piso con muchas mujeres guineanas y que no podía seguir allí. Entonces, consideramos que, bueno, quizá no es el trabajo que queríamos en un primer momento de salvar, ¿no?, a estas mujeres, pero pues nos convertimos en una pequeña almohada, ¿no?, que puede ayudarlas a, una vez que han visto esta realidad que no creían antes cuando nosotras se la contábamos, que puedan contar con nosotras. Si puedes pasar de diapositiva. Aquí os he puesto, pues así en difuminado, muchas de las mujeres que han pasado por estos recursos que os comentaba. ¿Y por qué creo que es importante? Porque tal y como está configurado el sistema migratorio en España y en Europa, como decía antes Virginia, se tiende o bien a una victimización o a una desvictimización de todas las mujeres subsaharianas que llegan a costa, ¿no? Entonces, durante estos meses, o durante estos años, mejor dicho, hemos podido ver cómo, pues de repente, todas las mujeres subsaharianas que llegaban a Melilla eran víctimas de trata o posibles víctimas de trata, y entonces nos derivaban, pues, cada 15 días a grupos de 10-15 mujeres, porque en todas ellas habían detectado signos de trata, y sin embargo, pues llevamos aproximadamente 5 meses sin que se haya detectado ningún caso o ningún signo de trata en ninguno de los dos CETI, ¿no? Entonces, es un discurso muy peligroso porque al final trabajamos mucho en función de los perfiles. Muchas veces cuando, pues, desde incluso las entidades especializadas damos charlas sobre la trata de seres humanos en España, tendemos mucho a presentar el perfil de la víctima de trata de seres humanos en España. Entonces, pues decimos, pues principalmente mujer de origen nigeriano, con bajo nivel cultural, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando llega una mujer que quizá no cumple con estos requisitos al 100%, la invisibilizamos y ya decimos, no, pues entonces no están llegando víctimas de trata, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Canarias, que desde finales del año 2019 han aumentado muchísimo las llegadas y como son mujeres principalmente de origen guineano y de Costa de Marfil, pues no se considera desde UCRIF, que nos lo han dicho así directamente, que eso sea un perfil de víctima de trata de seres humanos. ¿Qué está pasando? Que se está descuidando todo ese trabajo de detección de signos. También tenemos que tener en cuenta que todo este proceso migratorio, que debido a las políticas europeas cada vez es más complejo, en muchas ocasiones la realidad es que la trata se convierte en una forma para alcanzar el objetivo y, como decía Virginia, encontramos muchas situaciones de trata que no son trata desde el país en origen, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que veíamos habitualmente con las mujeres nigerianas. Eran captadas en origen, trasladadas y llegaban y eran explotadas en Europa. Ahora encontramos muchas mujeres que han salido libremente, libremente o empujadas por las circunstancias de sus países y es en esa carrera continua de obstáculos que supone llegar a Europa donde han sido tratadas por las redes. Y ahí, si vamos otro paso más para allá, es el peligro que existe de ser captadas en los propios CETI y en otros centros de acogida de emergencia, que es algo que nosotras vemos en el día a día en Ceuta. Por ejemplo,
durante los meses de la pandemia, que he visto además que salía alguna pregunta por aquí, nosotras trabajamos con mujeres transfronterizas que cruzan cada día desde Marruecos a ejercer la prostitución a Ceuta. Durante los meses de pandemia y a día de hoy la frontera sigue cerrada y nos estamos planteando estrategias de cómo vamos a poder lidiar con la situación que nos vamos a encontrar una vez que abran las fronteras, porque todas esas mujeres que estaban en situación precaria ahora están en una situación mucho más precaria, van a venir a España y las redes de trata van a estar con los brazos abiertos. Otra cosa que vemos es que las situaciones de estancia en el CETI se están prolongando muchísimos meses. Los CETIs, nosotros repetimos muchas veces que no son centros en los que se dé una acogida digna y donde una persona pueda desarrollar un proceso de integración. ¿Qué pasa? Nosotras nos encontramos a diario en las calles y en los pisos donde se ejerce la prostitución mujeres que están acogidas en el CETI, ¿vale? Y mujeres dentro del CETI que están siendo explotadas sexualmente en espacios de prostitución. Nosotras eso lo hemos puesto en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de su delegación del Gobierno, y han mirado para otro lado, ¿no? Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de todo este entramado de la trata de seres humanos, que tiene un carácter transnacional, es que existe una responsabilidad de que hay personas, mayoritariamente hombres, que están demandando esos cuerpos, ¿no? Y si no hubiese esa demanda, pues quizá no habría tantas redes de trata que se están beneficiando de las situaciones de desesperación de muchísimas personas. Y en relación a la situación de prostitución de personas residentes en el CETI, destacar que estamos últimamente especialmente preocupadas porque, como sabéis, no se está permitiendo el traslado a la península de personas del colectivo originarias de países del Magreb, especialmente Argelia y Marruecos, solicitantes de protección internacional. Muchos de ellos pertenecen al colectivo LGTBI y muchos de ellos se están viendo abocados a ejercer la prostitución y a caer en redes de explotación en Ceuta porque no tienen otra manera de subsistencia allí. Finalmente, así por apuntar algunas cifras, como decía antes Virginia, pues sabemos que fallan las labores de detección en Ceuta y en Melilla, y pese a toda esta afluencia de todas estas mujeres que veis aquí y muchas otras que nos han ido derivando como posibles víctimas de trata desde el CETI sin mayor criterio, la realidad es que, por ejemplo, en el 2017 únicamente fue identificada una víctima de trata en Melilla y 24 en Ceuta, y en el año 2018 no hubo ninguna mujer identificada en Melilla y hubo 18 identificadas en Ceuta, con lo cual ahí vemos, ¿no?, esa disparidad de o todas son posibles víctimas de trata o ninguna es posible víctima de trata, pero yo lo que hago es quitármelo de encima, lo paso a la península y desde ahí pues ya os apañéis vosotros, porque la realidad es que no interesa que haya, que se quede, ¿no?, la gente allí en Ceuta y en Melilla. No sé si queréis pues que vayamos viendo las preguntas y vamos respondiendo sobre ello. Muchas gracias, Carmen. Mira, una de las preguntas es cómo ha afectado, te hago las dos preguntas que han llegado. Una de ellas es cómo ha afectado la pandemia a vuestro trabajo y luego otra de las preguntas es el hecho de que muchas mujeres se hacen cargo económicamente de la familia de origen, hace más difícil que puedan salir del circuito de explotación. Las organizaciones criminales utilizan la familia como chantaje, amenazan su seguridad. Vale, pues ¿cómo nos ha afectado toda esta pandemia? Nos ha vuelto locas, la verdad es que nos ha vuelto locas. A nivel de la intervención con mujeres en prostitución ya en península, que están ejerciendo la prostitución y víctimas de trata, es verdad que tuvimos ahí un pequeño lapso las primeras semanas que no sabíamos muy bien cómo actuar, porque pues
los clubs habían cerrado, evidentemente no había mujeres en situación de calle y sí que sabíamos que se seguía ejerciendo prostitución en los pisos privados, ¿no? Pisos privados me refiero, pues imaginaos, yo vivo en el tercero A, pues el tercero B es un piso en el que hay mujeres que ejercen la prostitución. Acceder a estos pisos es muy complicado porque, claro, es una propiedad privada y no es tan fácil localizarlos. Entonces sabíamos, porque tenemos el contacto de las mujeres, les íbamos preguntando por WhatsApp tal, y tenían muchísima necesidad de seguir trabajando, entre comillas, ¿vale? De seguir ofreciendo los servicios porque pues, necesitaban alimentación, necesitaban pagar facturas, necesitaban mandar dinero a las familias de origen, pero por otro lado también estaban muy preocupadas, obviamente, por la situación sanitaria, ¿no? Entonces, hemos recibido muchísimas más demandas de acogida en viviendas de protección que tenemos en Fundación Cruz Blanca. Obviamente no se ha podido dar respuestas a todas porque el volumen ha sido increíble y sí que hemos detectado que ha habido más identificaciones de víctimas de trata en estos meses que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque se han detectado muchos, como sabéis, la Guardia Civil y Policía Nacional ha estado haciendo registros en clubs, etcétera, para ver si realmente se había terminado, o sea, se había dejado de ofrecer servicio y en estas inspecciones que no tenían el fin de identificar víctimas de trata, sino simplemente a nivel administrativo se habían cerrado actividad, han ido encontrando bastantes casos de trata. Entonces, por ejemplo, interesante, casi todas las personas que nos han derivado en estos meses han sido de origen colombiano, y hay muchísimas víctimas de origen colombiano en este último año por la situación del país en origen y que muchas de ellas, como hablábamos antes también del aeropuerto, como decía Virginia, habían pasado con visado turista. Entonces, por eso se refería Virginia y las compañeras de CEAR a que si no solicitan protección internacional es muy difícil conocer estas situaciones y se han detectado también bastantes casos de hombres de trata con fines de explotación sexual que estaban hacinados en los clubs. Y luego, en relación a detección en frontera sur, pues como os digo, creo que en estos meses hemos tenido un par de derivaciones nada más desde los CETI. Como los CETIs encima están ahora sobreocupados, la atención individualizada que pueden hacer para la detección de signos es ínfima, con lo cual creemos que se nos están escapando bastantes cosas y nos alarma también bastante la situación de Canarias, porque ahora todas las personas que llegan allí están bloqueadas y sí que hemos tenido varios casos de posibles captaciones en las islas a través de iglesias evangélicas, de otros compatriotas que estaban por allí y han facilitado el traslado a Península, y una vez que han llegado a Península, pues se encontraban en situaciones que no eran las prometidas inicialmente. Y gracias a todo este trabajo de haber estado encerradas estos meses y que hemos podido hacer más vínculos y que en un par de casos se han puesto en contacto con nosotras y las hemos podido traer de vuelta a nuestros recursos y iniciar trámites de identificación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una, y otra a través de la solicitud de protección internacional. Y luego, respecto a la segunda pregunta, es determinante, ¿no? En muchos casos nos encontramos con mujeres que saben que están siendo explotadas, saben que se está produciendo una violación fundamental de sus derechos fundamentales y derechos humanos, pero es que no pueden permitirse dejar de ejercer la prostitución o permitirse hacer esa denuncia y salir del contexto de explotación porque tienen una familia que mantener, ya sea aquí en España o en origen. Y eso nos pasa mucho con mujeres que acogemos en nuestros recursos, que nos dicen, es que, o sea, yo agradezco muchísimo tener comida, tener techo, tener una formación, tener todo el apoyo que me estáis dando, pero es que mi necesidad principal es poder mantener a mi familia, ¿no? O luego también la imposición de ese pago de la deuda. Al final,
En muchos casos pensamos que las redes de trata son grandes redes criminales, pero es que en la mayoría de las ocasiones lo que nosotros nos encontramos es que es gente del contexto familiar o de amigos los que han hecho esta captación. Entonces saben perfectamente dónde están los familiares y reciben presiones constantes, tanto las familias como ellas mismas, para ese pago de la deuda. En muchos casos, por ejemplo, me estoy enrollando un poco, me podéis cortar cuando queráis, pero en muchos casos de personas latinoamericanas vemos que pues, las deudas no ascienden a los 40.000, 50.000 euros que veíamos en los casos de las mujeres nigerianas. Vemos quizá deudas más pequeñitas, ¿no? Pues de 5.000, 6.000 euros, que en ocasiones pues, a los explotadores no les supone una pérdida esa mujer, ¿no? Que esa mujer pues, haya conseguido escaparse de esa situación y esté en otro espacio, pero saben que haciendo esa presión psicológica a la familia y a ellas mismas les van a continuar devolviendo la deuda, no necesitando que estén ejerciendo la prostitución. No sé si me explico muy bien. Vale, bueno, han llegado muchas felicitaciones por tu presentación. A mucha gente le ha parecido muy interesante y hay dos preguntas más. Has comentado que habéis detectado mujeres de Colombia. Aquí preguntan también si habéis visto un incremento de Venezuela, de víctimas mujeres de trata y explotación sexual en España y Europa. Y luego también tenéis conocimiento si en los CIEs de la península ocurre más o menos que en los CETIs sobre la captación de mujeres para la trata o la llegada de mujeres tratadas. Vale. Con respecto a víctimas de Venezuela, sí que está habiendo, pero de momento que se hayan detectado o que hayamos encontrado muchas mujeres ejerciendo prostitución, no hay tantas. Hay, pero no tantas. Lo que sí que nos está preocupando es que como muchas de las mujeres venezolanas que llegan a España solicitando protección internacional no admiten su solicitud a trámite o finalmente deniegan la solicitud, pues se ven abocadas a la calle, ¿no? Son expulsadas de los recursos de protección internacional. Y está habiendo muchas captaciones en grupos de Facebook, de WhatsApp, de venezolanos en Madrid, de venezolanos en Pamplona, donde se está haciendo captación de estas personas que buscan ayuda en otros compatriotas cuando se quedan fuera del programa. Los CIEs y en los CETIs es muy complicado trabajar, los CIE ya es otra historia. Porque como sabéis, en el CETI, bueno, pues al final si nosotros no tenemos acceso o otras entidades no tienen acceso, las personas pueden salir y nos podemos encontrar con ellas en otros espacios, en los CIE no. Entonces, sí que en algunos CIE hay como pues, convenios de colaboración con algunas entidades especializadas y si se detecta algún caso nos llaman para hacer entrevistas de detección, pero la realidad es que yo recuerde así en los 2 últimos años, no hubo un caso de un chico en el CIE de Algeciras precisamente, que nos lo remitió la abogada de Algeciras Acoge, con un informe brillante de detección de signos y luego pues la UCRIF dijo que no, que ellos no veían allí nada. Muchas gracias. Yo me gustaría que nos comentaras un poco también qué aspectos de mejora verías respecto a la UCRIF, ¿no? Y a cómo se está realizando la detección. ¿Cuál sería desde tu punto de vista algo que sí que sería un valor añadido por nuestra parte trabajar en relación a eso, a la no revictimización de las personas, de las mujeres que son víctimas de trata o que presentan indicios? Vale, yo personalmente soy un poco catastrofista en relación al papel que puedan hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hace un año aproximadamente hubo unas jornadas de ACCEN que estaban presentando también un informe y estaba la fiscal Beatriz, no recuerdo el apellido, y decía es que
mirad, o sea, es que en España es el país de la Unión Europea que más ha invertido en formación y sensibilización a letrados, a jueces, a fiscales, a policía, a guardia civil, y seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Y qué pasa? Que al final, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Que todas las personas tenemos un imaginario colectivo y unas gafas puestas, entonces a mí por mucho que me cuenten un rollo, si yo pienso de la otra manera, pues me va a dar igual, ¿no? Entonces quizá precisamente la solución o una posible solución estaría en algo que desde la Red Española contra la Trata venimos defendiendo, que es en esta ley integral contra la trata que se forme pues una comisión o un organismo que sea competente para la identificación de víctimas de trata y que no contemple únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil, sino que integre a profesionales de distintos sectores. Y, pues, por ejemplo, como existe en el caso de Protección Internacional, ¿no? Que al final pues, es la comisión interministerial la que toma las decisiones, pues algo así, ¿no? Que no dependa todo de una persona que puede tener pues unos prejuicios o una imagen en la cabeza que no se corresponda con la realidad, porque al final es que la realidad de la trata es tan cambiante que no puedes ampararte en el checklist de indicios que tienes, que sacó la Comisión Europea hace 10 años. Entonces yo seguiría ahí haciendo mucha incidencia en la necesidad de que ese proceso sea más democrático y esté abierto a más agentes. No sé si... sí, veo aquí otra pregunta. ¿En esa comisión debería participar también Policía y Guardia Civil? Con otras actrices, entiendo, bueno, especializadas. A ver, creo que sería muy radical y no sería nada realista decir que no, que mejor que no participen, ¿no? Porque al final, bueno, tenemos que hacer propuestas y tenemos que hacer propuestas que sean acorde con la legislación actual y con el modus operandi que hay en la actualidad. Entonces, creo que se reducen los riesgos de estos estigmas y estas barreras que pueda haber desde estos cuerpos si se trabaja de manera conjunta, ¿no? Y al final, si es verdad que la identificación está vinculada con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque está totalmente vinculada a que haya una investigación criminal de un delito, ¿no? Entonces, bueno, no está de más que estén ellos, que estén estos cuerpos y que se haga esa parte de investigación, pero también se incorporen esos otros agentes que puedan identificar desde otros prismas que no sea el de la persecución del delito y la criminalización. Vale, pues no veo más preguntas, así que muchísimas gracias, Carmen, una vez más por tu sapiencia y por tu intervención un sábado en este taller. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotras.